Buenas tardes. Hoy el Señor nos tiene aquí en el Coyol de Alajuela. Eh, este domingo, o sea, ayer, el evangelista Carlos compartió el Evangelio de Juan capítulo 17. Y esta madrugada estuve meditando sobre la palabra de Juan capítulo 17. Entonces quiero rumiar un poquito más, aparte de lo que el evangelista Carlos mencionó. Quiero rumiar un poquito más para compartir lo que el Señor puso en mi corazón, no solamente mientras escuchaba la palabra ayer domingo en la iglesia, sino que también esta madrugada. Para eso me acompaña Fernando, mi nieto. Estoy con Roberto Hall y Sonia y Jenny. Vamos a compartir la palabra unos 30 minutos. Entonces dice así Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es venida. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste a mí, y han guardado tu palabra. Voy a leer ahí hasta el versículo 6. Lo que está en mi corazón desde esta madrugada y del día de ayer es lo que he venido viendo en los últimos tiempos de el poder de la oración. Cuando digo que he estado viendo el poder de la oración, lo que quiero decir es que el Señor me ha puesto, cuando yo digo ver el poder de la oración, lo que el Señor me ha conectado es con cuando el Señor Jesús, en sus últimas palabras antes de partir, dijo: por tanto, id y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y haced discípulos, ¿verdad? Enseñando todas estas cosas para que, estoy parafraseando, para que estén siempre en el corazón de los discípulos, y que los discípulos a la vez hagan discípulos. O sea, haciendo todas estas cosas es no invalidando el pacto, o sea, es continuar con el trabajo de evangelización que el Señor Jesús hizo. Entonces aquí, en este capítulo 17, que ya está muy cerca, el momento en que Él va a ser tomado y va a ser entregado, entonces Él usa la misma técnica, usa la técnica de la oración. Entonces dice: estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es venida. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces Él empieza ya a orar y a conversar con su Padre. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces Él está usando su oración y le está enseñando a los discípulos, y ahora nos enseña a nosotros, que el que inicia el nacer de nuevo es Dios Padre. Entonces es Dios Padre que por medio de la oración hace que la persona que va a nacer de nuevo esté enfrente de Jesucristo. Porque Él dice:
como le has dado potestad sobre toda carne, ¿m? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, que Dios Padre pone enfrente de Jesús, ¿verdad?, a las personas que Jesucristo no va a echar fuera, sino que los va a salvar. ¿Y cuál es la salvación? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El evangelista hizo una conexión muy bonita de la obra con Hebreos 10, del 4 en adelante. Estuvo muy bien y me gustó muchísimo, porque él identifica esta obra, que es la obra de cargar el pecado. El tema que Dios quiere que rumiemos un poquito es expandir exactamente lo que es realmente orar en el nombre de Dios Padre, porque en el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Eso es orar en el nombre, perdón, eso es bautizar en el nombre del Padre. Y también orar, porque dice que cuando oréis en el nombre de Jesucristo. Entonces, por alguna razón, yo puedo visualizar, o Él me permite que yo visualice un mensaje que cuesta mirar, pero que ahí está en todas partes: el secreto de cómo inicia la salvación. Que la salvación comienza con bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando digo bautizar, obviamente aquí entre nosotros y para los que van a escuchar este audio, bautizar no es lo que nos enseñaron, que es meternos en agua. Bautizar es meternos en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios Padre? ¿Qué dice? Primero dice que Él, ¿verdad?, envió a su Hijo para que su Hijo, con unas instrucciones que tenía, viniera a este mundo para cumplir la obra. ¿Cuál es esa obra? Cargar el pecado. Entonces, por esa razón, bautizar en el nombre del Padre es expandir eso que el Padre lo manifiesta en varias partes de la Biblia, y que aquí simplemente lo menciona como un título, porque dice: porque le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, es Dios Padre que le da potestad a Jesucristo sobre toda carne. ¿Cuál carne? Los seres humanos. Y esa potestad no es que domina a los seres humanos, sino que esa potestad lo que significa es que a esos humanos, a esas carnes que lo ponen frente a Jesucristo, Jesucristo tiene el aval, por decirlo así, o tiene la autoridad, o tiene toda la fuerza de Dios Padre, para que por medio de esto Jesucristo le dé vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es nacer de nuevo y vivir con Él eternamente. ¿Qué quiere decir? Que esa carne no tenía vida eterna, o sea, estaba muerta. El Señor me decía esta madrugada: haga teletrabajo. Y yo me quedaba sorprendido. ¿Qué es teletrabajo? Orar, Sonia, por tu papá. Desde aquí, orar y poner las manos visualizando a tu papá, en la cabeza a tu papá,
como dice Isaías 53. Eso es teletrabajo. Eso es orar. Eso es usar toda la potestad del Padre que Él te pone en la fe, en esa palabra de Isaías 53, y viajas hasta San Ramón desde aquí y extender la mano a tu papá. ¿Y qué hace Dios Padre? Le quita el pecado. A tu papá, a tu mamá, a tus hermanas, a tus cuñados, a tus sobrinas, todo. Es que tenemos ese potencial. Porque el Señor Jesús dice en otras partes de la palabra que mayores cosas haremos. Mayores cosas. Y mayores cosas es eso. Porque Él lo dice, de muchas formas lo dice. Le dice a Pedro, tú tienes las llaves del reino. Nosotros tenemos las llaves para llevar a nuestra familia, a nuestro metro cuadrado, al cielo santo. ¿Cuál es la llave? Bautizarlo en el nombre del Padre, para que el Padre, escuchándonos, y Él nos escuche, dice, allá hay unos humanos que yo les di vida y que ahora están usando mi palabra, mi misma palabra, me están robando mi palabra, ¿verdad? Y están creyendo en esa palabra que me están robando, de que yo voy a actuar como dice esa palabra. Esa es la fe. De eso se trata todo esto. Y no cuesta nada viajar hasta tu hijo Roberto. No cuesta nada. No cuesta nada. Teletrabajo. Teletrabajo tal cual. Eso fue lo que yo veía esta madrugada, y también yo podía ver y cuando el evangelista Carlos estaba predicando. Entonces me decía el Señor esta madrugada que el mundo está lleno de cadáveres. Son cadáveres los que hay en el mundo, cadáveres, montones de cadáveres, gente muerta espiritualmente. Entonces Él quiere, ¿verdad? Dice, como le he dado toda potestad sobre toda carne, o sea, ¿qué es toda potestad? Esos cadáveres que puedan revivir. Entonces, ¿dónde es que reviven esos cadáveres? ¿Quién da hijos? Una mujer da hijos. ¿Dónde reviven esos hijos o esos cadáveres? ¿Cómo nacen esos cadáveres? En una mujer, en la iglesia. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué estaba caminando para atrás y yo decía, después usted me sobrepuso y me hizo unos ojones, ¿verdad? Y yo, ok, está bien. Estoy hablando de Jonathan. Y el Señor me ponía en esta madrugada, qué lindo Jonathan. Es que ¿qué nos cuesta? No nos cuesta nada. Y si el Señor toma a Jonathan y lo hace un evangelista, y viene una gran bendición para Oneida y para toda la familia de Oneida, y viaja esta bendición hasta Managua, ¿por qué me opongo yo? Yo decía esta madrugada, qué tonto que soy. No puedo ser tan bruto. Y el Señor me dio, y con esto termino, y tal vez Roberto nos dice algo. Dios me regaló un gran testimonio de ver a mi amigo Víctor tan cambiado, del jueves a hoy. Es que yo me fui, le decía yo al hijo ahora, yo me fui triste. Digo, el panorama del cuidado de Víctor es un camino tortuoso.
Pero ya hoy cambió. Ya Víctor está cooperando, ya Víctor está sonriendo, ya Víctor está haciendo las terapias, ya Víctor ya se sienta, ya se le logran escuchar algunas palabras audibles, entendibles. Él hace un esfuerzo, ya se sonrió con Fernando, se sonrió con Roberto. Él cuando escuchó mi voz estaba feliz, dice Zeneida que nos escuchaba afuera. Y como quien dice, ya los escucho ahí afuera, pero no vienen. Porque Roberto estaba, viera cómo estaba ese procesador, dele, va. Y por dicha, mientras tanto yo oraba y le digo, Señor, ¿cómo resolverías esto? Y en efecto ya veo que Roberto se sube y empieza y hace y mide y esto. Y él me dice, no, el tema es así. Y ahí está, ya está plasmado, ¿verdad? Bendito el Señor, ¿verdad? Y digo yo, después ya fuimos yo fui a estar con Víctor y todo feliz, Víctor. La oración, porque el jueves yo oraba y le decía, Señor, sáquele el pecado, que está enojado ese pecado porque yo estoy aquí. Y verlo tan cambiado, no tiene precio definitivamente. Ya yo estoy terminando, no sé si Roberto quisiera decirnos algo. Digamos, lo que a mí me llama la atención de la palabra es que tenemos que entender que lo que Dios nos pide es tener fe, fe en lo que Él nos dice, ¿verdad? Y tenemos que entender que esa fe es creer en la obra que Jehová hizo en su Hijo para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que conocer bien cuál fue la obra de Jehová que mandó a su Hijo, porque nosotros éramos incapaces de poder llegar al cielo. Que la única manera que vio Jehová que nosotros podemos regresar al cielo era a través de matar a su Hijo, de matarlo cargando toda la ira de él contra el espíritu inmundo, para derrotarlo, ¿verdad? Entonces eso que nosotros entendemos hoy por la gracia de Dios y también porque en algún momento determinado la Iglesia Misión Buenas Nuevas nos enseñó, y que yo soy muy agradecido con la iglesia por lo que Dios hizo con el pastor Oxopar en su momento, y que el pastor Oxopar en su momento tuvo la humildad de seguir lo que Dios le decía, para después mandar más gente aquí, misioneros, y que esos misioneros se humillaran delante de Dios, ¿verdad? Para estar aquí con todas las necesidades que puedan tener, para que nosotros hoy pudiéramos entender el Evangelio. Eso en mi corazón es algo demasiado importante, pero demasiado importante. Y eso yo, como te digo, lo guardo con un gran cariño en mi corazón, y escuchando la palabra, ¿verdad? No puedo, digamos, de dejar, digamos, a un lado la enseñanza que tuve, digamos, de los pastores en su momento, a que yo entendiera, digamos, a mí fue el pastor Joaquín, ¿verdad? Que fue el que estuvo cuando yo llegué, que tuvo la paciencia, tuvo el cariño, tuvo el amor para enseñarme, digamos, cómo tenía que entender el Evangelio. Dios me dio la revelación, gracias a Dios que me dio la revelación de entender el Evangelio. Y hoy por hoy Dios me tiene tan metido en la palabra que a mí me gusta mucho estar leyendo el Evangelio y viendo lo que Dios nos dice, cuáles son las profecías que Dios nos da a nosotros, para que nosotros podamos vivir por la fe en las profecías que Él nos da. Digamos, todo lo que viene, porque yo estoy muy preocupado, y yo digo a Sonia que aunque yo no me puedo preocupar por nada, pero aún así me preocupo de ver que ya queda muy poco tiempo, porque en realidad ya hay muchas señales de la segunda venida de Cristo. Hay muchas señales, que puede ser un año, puede ser 10 años, no sé cuántos años puede ser, pero ya está pronta la venida de Cristo. Y hay muchas personas
que no tienen la salvación de vida eterna, y que Dios está empujándonos a nosotros a que la persona entienda el Evangelio, y me ha enseñado a mí, digamos, de que la parte más importante de todo esto es lo que viene, ¿verdad? Que las personas que no van a ser arrebatadas en el rapto por Jesucristo, porque no tienen la salvación de vida eterna, van a ser personas que van a sufrir muchísimo en la tribulación. Y son personas que a pesar de que van a estar ahí, van a sufrir mucho, y además de eso van a ir al infierno, porque en la palabra dice, en la palabra de Dios, tanto en Apocalipsis como en Joel y en otras partes de la Biblia, hablan de que con solo cuando ya se abran los 7 sellos y los 7 y las 7 trompetas y los 7 copas, habla, digamos, de que va a haber una gran, en la época de la tribulación, que es eso, va a haber, digamos, que y con solo el final de la última trompeta va a morir prácticamente la mitad de la población del mundo, porque van a haber terremotos y bueno, ¿qué no va a haber? Y van a ser perseguidos por Satanás, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a pensar, la tarea de nosotros es llegarle con el Evangelio a las personas, para que, si Dios permite darle la revelación a esas personas, tengan la salvación así como nosotros la tuvimos, ¿verdad? Amén. Porque dice la palabra de Dios, leyendo Apocalipsis, que eso va a ser terrible, ¿verdad? Pero terrible, es algo espantoso. Y realmente nosotros no nos educan en eso. Nosotros nos deberían de educar un poco más para tener más sensibilidad, para llegarle a las personas, de entender que no es solo por el hecho de la salvación y ya, sino que la salvación es algo que les va a dar una vida eterna totalmente grandiosa en el cielo. Y en cambio, que si se quedan aquí, van a sufrir pero muchísimo. Entonces ellos tienen que entender esa parte de que si se quedan aquí van a sufrir tanto, porque la persecución dice que los ángeles caídos van a hacer cosas en Apocalipsis, que van a hacer cosas de que van a violar a la gente, y van a hacer un montón de cochinadas que uno dice, putica, qué miedo estar en esa época. Y esa sensibilidad nosotros la deberíamos de tener para poder llegar y estar orando, como decías vos, que ahora el teletrabajo, de orar desde la casa hacia nuestros seres queridos, para que el Evangelio los alcance, como yo le digo a Sonia, todos los días, en la mañana, a mediodía, en cualquier momento que estemos nosotros orando, hay que estar pidiéndole a Dios que alcance a la familia y que alcance a todas las personas que Dios tenga permitido, de una u otra manera, ¿verdad? No sé cómo va a alcanzarnos, porque tal vez no va a ser por mí, pero va a ser por otro, cualquier persona. Pero sí hay que orar para que Dios dé esa misericordia, así como nos dio una misericordia a nosotros un día, porque sí va a ser terrible en esa época. Estudiando Apocalipsis es demasiado fuerte leerlo. Sí. Yo quisiera terminar antes de orar, porque aquí dice en el versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces yo quiero, es que no me estaba escuchándome a mí mismo, y a través de Roberto me di cuenta que no hablé del Evangelio. ¿Va? Curiosamente, ¿va? Dice ahí que al mejor mono se le cae el zapote. Entonces quiero hablar de realmente el Evangelio. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Jesucristo lo que hizo fue ser el repositorio, ¿va? Él es un vaso poderoso, su cuerpo es un vaso poderoso donde Dios Padre toma la serpiente, que es lo mismo el pecado, que es uno solo, toma la serpiente, toma el pecado, toma la esencia de Satanás que estaba en cada cadáver de esos, ¿verdad? Lo arranca con su mano poderosa, coge esa serpiente, que por cierto compré una serpiente, ahí la ando, de hule, coge la serpiente y la mete en Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque en este punto del capítulo 17, ¿verdad? Él ya está seguro de que ha acabado o sea, ya la serpiente está en su cuerpo. He acabado la obra, o sea, ya
tengo el pecado, ya lo tengo. Eso es obtener la vida eterna, o sea, morir y resucitar con el sello del Espíritu Santo. Ese es, he acabado la obra. Amén. Voy a orar y terminamos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque dice Juan 17:9, dice, yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Qué cosa más linda, Señor. Nosotros vemos que todavía faltan familiares, pero tú nos dices que ya nos los dio, o sea, que ya están en el cielo. Gracias, Señor, porque tú a través de la palabra nos enseñas, que nos anima a que realmente hagamos teletrabajo, que oremos por la familia, porque dice por los que me has dado, porque tuyos son. Toda nuestra familia ya, Señor, ya tú los salvaste, Señor. Pero tú nos mandas a que nosotros oremos y oremos para que esta obra que ya Jesucristo terminó sea una realidad en el corazón de cada uno de nuestros familiares y en nuestro metro cuadrado. Bendice a Roberto y a Sonia en el trabajo que tú les permites y también en la evangelización. Señor, bendice el trabajo de la iglesia a partir de mañana con los jóvenes, Señor, en esta actividad donde tú te vas a glorificar por medio de la palabra y ellos van a conocer quién eres tú. Permítenos, Señor, que podamos recoger a Jonathan sin ningún problema. Y, Señor, bendice este proyecto con mi compañero Víctor Álvarez, Señor. Hay varias cosas que hay que decidir. Danos la sabiduría, danos la información y permite que el presupuesto que se está juntando quede bien, sabiamente bien invertido para beneficio de nuestro hermano y amigo Víctor, que a través de esta situación, Señor, tú vas a salvar a su esposa y a sus hijos y a sus familiares, Señor, y te vas a glorificar grandemente en la vida de Víctor. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.